En este ejercicio también nos dan la distribución de calor sobre una lámina rectangular 2D sin fuente y estacionario, pero con estas condiciones de las temperaturas en los contornos. Por un lado nos dicen que la temperatura sobre este lado es una constante igual a A, que la temperatura sobre este lado es igual a I más A. O sea, acá sería A y a medida que va subiendo el I va aumentando un poco la temperatura de forma lineal. La variación de la temperatura en esta dirección es igual a cero y la variación de la temperatura en esta dirección es igual a cero. O sea que la derivada direccional de la función temperatura en cada uno de los puntos de estos lados, o sea la base inferior y la base superior, es igual a cero. O sea que es nula la derivada direccional de la función u en la dirección del eje y en cualquiera de estos puntos y estos puntos. Para hacer un poco más sencilla la solución, fíjense que acá tenemos una constante a y acá tenemos una constante a. Por lo tanto, proponemos este problema que es un poco más sencillo. Fíjense, vamos a resolver el mismo problema, pero considerando la función b, pero considerando temperatura nula en este lado y temperatura igual a i en este lado. Si logramos hallar una función b que cumpla estas cuatro condiciones y que verifique esta ecuación diferencial, entonces la función u igual a b más a también va a verificar esta condición. Fíjense que si a u lo derivan respecto de x dos veces, la a se va en la primera derivada. Y si a la u la derivan respecto de i dos veces, la a también se va en la primera derivada. Por lo tanto, derivar dos veces respecto de x y derivar dos veces respecto de i a la u es lo mismo que derivar a la b. Por lo tanto, si la b cumple esta ecuación diferencial, la u también va a cumplir esta ecuación diferencial. Además, si la b cumple estas condiciones de contorno, entonces la u va a cumplir estas condiciones de contorno. ¿Por qué? Porque la derivada de u respecto de i es igual a la derivada de b respecto de i, ya que si derivan acá respecto de i, queda la derivada de b respecto de i y esta constante se va. O sea que también va a cumplir estas dos condiciones de contorno. Por otro lado, si la b es igual a 0 sobre este lado, entonces 0 más a es a. O sea que la u va a ser igual a sobre este lado. Y si la b es igual a i sobre este lado, entonces la u va a ser i más a sobre este lado. Lo bueno de este problema es que tenemos más condiciones nulas, y eso simplifica el análisis después. Por eso es que no trabajamos con este problema directamente. Sin embargo, si quieren, pueden separarlo en dos problemas distintos, considerando la u igual a 0 por un lado y otro problema donde consideren la u igual a 0 sobre este lado, para luego sumar las dos soluciones y encontrar la u. Esta simplificación lo que hace es que uno lo pueda resolver en un solo problema. Bien, entonces, en resumen, vamos a resolver este problema, vamos a hallar la función b que verifica este problema, le vamos a sumar a y vamos a encontrar la función u que verifica este problema. Bien, entonces resolvamos este problema aplicando el método de separación de variables. Para ello suponemos que la b de xy es resultado de una x de x por una y de y. Luego la derivada parcial de b respecto de x dos veces es igual a x segunda por y, que es lo que copiamos acá, más la derivada de b respecto de y dos veces, que es x por y segunda, todo eso igual a 0, tal y como le dice la ecuación de Laplace. Juntando lo que depende de x de un lado y lo que depende de y del otro lado, nos queda esta igualdad. Nuevamente, si tenemos un cociente que depende exclusivamente de x y un cociente que depende exclusivamente de y son iguales, es porque ambos son iguales a una constante. Bien, veamos las condiciones nulas y paralelas. En este caso, esta condición y esta condición. Tenemos que la derivada de b respecto de y es igual a 0. O sea, la derivada parcial de b respecto de y es igual a 0 en todos los puntos de la forma x0 y xb. O sea, x0 son todos estos puntos y xb son todos estos puntos que están acá. Bien, la derivada de b respecto de y es x por y', que si lo evaluamos en el punto x0, queda x en x por y' en 0. Del mismo modo, la derivada de b respecto de y evaluada en xb es x en x por y' en b. Fíjense que la única particularidad es que como tenemos la derivada de b respecto de y, venimos acá y derivamos esta expresión respecto de y antes de evaluar. Como x de x no puede ser 0 porque eso conduciría a una solución trivial, tenemos que y' en 0 tiene que ser 0. Del mismo modo, y' en b es igual a 0. Por lo tanto, y' en 0 y' en b es igual a 0, y si utilizamos esta igualdad, llegamos a esta ecuación diferencial lineal de segundo orden. El polinomio característico de esta ecuación diferencial es r cuadrado menos constante igual a 0, y como la derivada de exponenciales da exponenciales y las exponenciales no se anulan dos veces,
es que la función y va a tener que ser una combinación de senos y cosenos. Para ello necesitamos que la constante tenga la forma de un número negativo para que al hallar sus raíces nos den raíces imaginarias y conjugadas. Como conclusión, la i de i tiene que ser una combinación de cosenos y senos, donde acá aparece el lambda que surge de las raíces más menos lambda i. Bien, ahora derivemos la i respecto de i, obviamente, para poder utilizar estas condiciones. Si derivamos la i respecto de i, nos queda C1, que es la constante, la derivada del coseno es menos seno de lambda i, por la derivada del argumento respecto de i, que es lambda. Lo mismo tenemos acá, copiamos la constante, la derivada del seno es el coseno, por la derivada del argumento, que es lambda. Utilizando que i' en 0 es 0, tenemos que si reemplazamos el 0 acá, tenemos seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces nos queda C2 por lambda, igual a 0, tal y como dice la condición de contorno. Como lambda no puede ser 0, porque si fuese 0 la i sería una constante y por lo tanto b no dependería de i y por lo tanto no podríamos cumplir las condiciones de contorno del problema, es que el C2 tiene que ser igual a 0. Si el C2 es 0, entonces la i' anula este término y nos queda solamente el primer término. Utilizando esto y utilizando la condición de contorno de que i' en b es igual a 0, al reemplazar el b acá nos tiene que dar 0. Por lo tanto tenemos que menos C1 por lambda por el seno de lambda b, que es lo que copiamos acá, es igual a 0. Por lo tanto lo único que nos queda es que el seno de lambda por b sea igual a 0. Para que el seno de lambda por b sea 0, lo que tiene que pasar es que ese ángulo sea un múltiplo de pi. Despejando el lambda nos queda n por pi sobre b. O sea que para cada n tenemos un lambda sub n y cada lambda sub n nos define una función i sub n distinta. Esta i sub n tiene esta forma. Debido a que C2 es 0, o sea que este término no se considera, surge de reemplazar el lambda por lambda sub n, o sea n por pi sobre b, y surge de indexar con n también a la constante. O sea que la i sub n tiene que tener esta forma para verificar este problema. Ahora hallemos x. Para ello utilicemos la igualdad entre este cociente y la constante. Si pasamos multiplicando el menos x, queda más lambda cuadrado por x, que lo pasamos restando y queda esta expresión que está acá. El polinomio característico de esta ecuación diferencial lineal viene dado por r cuadrado menos lambda cuadrado igual a 0 y por lo tanto sus raíces son reales e iguales a más menos lambda. De aquí, la x de x tiene que tener la forma de esta combinación lineal de exponenciales. Para poder hallar la relación que hay entre a y b, utilicemos la condición de contorno nula que nos queda por usar. Aquí tenemos que la temperatura es nula en todos los puntos de la forma 0i, que es lo que escribimos acá. Pero b es x por i, por lo tanto b en 0i es x en 0 por i en i. De aquí, para evitar que b sea trivial, tenemos que x en 0 tiene que ser igual a 0. Reemplazando el 0 en esta expresión, tenemos a por e a la 0, o sea a, más b por e a la 0, o sea b, y por lo tanto tenemos que a más b tiene que ser 0. De aquí sacamos que b es igual a menos a, y si reemplazamos b igual a menos a en esta expresión, queda que x tiene que tener esta forma. Fíjense que en vez de b ponemos menos a. Nuevamente sacando factor común 2a, queda esta expresión, que se puede verificar haciendo la distributiva, y como este cociente es por definición el seno hiperbólico de lambda por x, nos queda que la función x tiene que tener esta forma. Pero acá nos aparece el lambda, y por lo tanto para cada n va a haber una solución x sub n, que va a tener esta forma, donde acá aparece el lambda sub n, y la constante 2a la vamos a denotar con a sub n. Juntando todo lo que hemos obtenido, tenemos que para cada n tenemos una x sub n y una y sub n. El producto de ambas nos define una b sub n. Esta b sub n verifica esta ecuación diferencial y verifica las tres condiciones de contorno que hemos utilizado hasta ahora. Fíjense que nuevamente hemos considerado la función x sub n y la función y sub n sin su constante, que la hemos agrupado con esta constante. Armando una serie con todas estas funciones b sub n, podemos armar esta función b, que por el principio de superposición verifica esta ecuación diferencial y también verifica estas tres condiciones para la temperatura en el contorno. Ahora veamos cuánto tiene que valer las a sub n para verificar también esta cuarta condición de contorno. Todos los puntos que están sobre ese segmento tienen la forma x constante igual a y la y variable. Por lo tanto, todos los puntos que están sobre este lado tienen la forma AI, y la temperatura sobre esos puntos viene dada por I. Por otro lado, si reemplazamos la A en la X de esta expresión que hemos hallado, nos queda esta expresión.
Fíjense que nuevamente esto es una constante, por lo tanto tenemos a esta función escrita como una serie de cosenos. Debido a que la serie de cosenos se utilizan para representar las funciones pares y periódicas, es que tenemos que ver a la función lineal igual a i, que es esta función que está acá, como una función que ha sido extendida de forma par, por eso es que la consideramos de forma par, y periódica, o sea, la repetimos hacia los dos lados. Entonces los coeficientes de Fourier van a ser los coeficientes de la extensión par y periódica de la función que tenemos acá. Luego, esta es la fórmula para hallar los coeficientes de Fourier de una función par, donde b surge de considerar el periodo 2b dividido en 2, o sea, sería el t sobre 2. Y la phi de i es la función que estamos considerando en la serie. Si reemplazamos la phi de i por i, nos queda esta expresión que está acá. Fíjense que esta integral se resuelve por partes, y luego al aplicar la regla de Barrow les tiene que quedar esta expresión, donde nuevamente se hace el análisis cuando n es par y cuando n es impar. Como nosotros queremos saber cuánto vale a sub n, pasamos dividiendo el seno hiperbólico y nos queda esta expresión. Si reemplazamos todos estos coeficientes en esta serie, se nos van a anular todos los términos donde la n es par. Por lo tanto nos queda una serie sobre los n impares, donde cada uno de los a sub n tiene que ser reemplazado por esta expresión. Para hacer más sencilla la serie, recuerden que consideramos la serie de k igual 1 hasta infinito y reemplazamos la n por 2k menos 1. Por lo tanto, esta es la solución a este problema. Si a esa solución le sumamos la constante a, llegamos a la solución u del problema original, en el cual se consideraban las mismas condiciones, pero acá una temperatura a y acá una temperatura i más a. Por eso es que sumamos a.